nosotros. Todo el mundo quiere tener libertad. Nadie quiere ser esclavo. Vemos solo a los países. A través de la historia, cada país ha buscado su independencia. Ahora mismo hay una lucha en Ucrania, Rusia. Algunos quieren tener libertad para estar con Rusia, otros quieren libertad para estar separados de Rusia. Y así que todo el mundo quiere su libertad. Los jóvenes quieren libertad, muchas veces antes de tiempo, antes que estén preparados, quieren ser libres, pero es natural. Y llega un momento, sí, que son libres. A veces, desgraciadamente, los casados quieren ser libres. Libres de las responsabilidades del matrimonio, lo cual no es bueno. Los empleados quieren libertad, por eso lamentan siempre el lunes y gozan el viernes. Libertad. Las empresas quieren libertad de gobierno, no quieren pagar impuestos, no quieren que el gobierno le imponga leyes y cosas. Los países, como ya hablamos, quieren libertad. En la Biblia tenemos uno que era famoso por traer libertad, y ese se llama Moisés. En Hechos menciona a Moisés diciendo en capítulo 7, versículo 35, a este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Perdone, a este lo dio Dios como gobernador. Perdón. Hechos capítulo 7. A este Moisés a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto gobernante y juez? Y este lo envió Dios como gobernante y libertador por manos del ángel que se le apareció en la zarza. Buenas tardes. Así que los judíos tenían el concepto. Estamos leyendo de la versión Reina Valera de 1960. Si tiene otra versión, está bien. Hay muchas versiones buenas de la Biblia. Algunos leen diferente, pero todos tienen más o menos el mismo mensaje. Así que Reina Valera 1960. Así es que Moisés era un libertador. Se conoció como libertador. Eso fue Hechos 7:35. Todo el mundo no solamente quiere ser libre, sino que todo el mundo se cree libre. Oye la gente decir, como comenzamos, yo no soy esclavo de nadie. Se oye esa expresión a veces en el trabajo, o de los hijos, o alguien cuando tú le pides un favor, que le pide que haga algo, o que demande que haga algo. No soy esclavo de nadie. Nadie me puede decir nada. Yo hago lo que yo quiero. A veces dice la gente, los días de la esclavitud se acabaron. Y los judíos no eran diferentes en Juan capítulo 8. Vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Dice Cristo en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, si yo te digo, yo te puedo hacer libre, ¿cuál será tu contestación? Pues ya soy libre, ya tengo mi libertad. Y así dijeron los judíos. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús le ofrece libertad, y ellos dicen que jamás hemos sido esclavos de nadie. Y veremos que la mayoría de nosotros somos así también. Cuando Cristo nos ofrece libertad, decimos: yo no soy esclavo de nadie, yo hago lo que yo quiero, no necesito libertad.
Pero vamos a considerar este caso. Jamás hemos sido esclavos de nadie, dicen los judíos. Pues, ¿qué dice en Deuteronomio 29:26? Dice, y fueron y sirvieron a dioses ajenos. Cuando tú sirves a alguien, cuando tú sirves a un dios falso, te hace sirviente, te hace esclavo de ese dios. En Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ellos dijeron que son hijos de Abraham, no son esclavos de nadie, pero Josué está diciendo, cuando estaban al otro lado del río, fue al río, el Éufrates, cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos y fue a Harán y luego a Israel, su familia servía a dioses ajenos. Como sabemos el caso de los hijos y los nietos más adelante tenían sus ídolos y idolatría, sirvieron esos dioses en ese tiempo, los tiempos de Abraham. Pero también entraban en una tierra prometida donde la gente servía a otros dioses. Y él dice, ¿van a servir estos dioses o van a servir a Jehová? En ningún caso le dio una libertad completa. Como quiera iban a servir a alguien. En Jueces 2:11 dice que sirvieron a los Baales, otros dioses falsos. Jueces 3:5. Al final sirvieron a sus dioses. Jueces 3:7. Sirvieron a los Baales. Jueces 3:8. Sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Ya, eso es un rey que sirvieron por un tiempo. Jueces 3:14. Sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas. Otro rey que ellos sirvieron y fueron esclavos. En Jueces 10:6. Sirvieron a los Baales, dios falso. Segundo de Reyes también habla de servir a Baal. Segundo de Crónicas, sirvieron los símbolos de Acera y las imágenes esculpidas. Acera, otra dios, la versión femenina de Baal, Acera. Dice en Salmo 106:36, y sirvieron a sus ídolos. ¿Qué habían dicho? ¿Qué dijeron los judíos a Jesús? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Jeremías 8. Y los esparcirán al sol y la luna y todo el ejército del cielo, a quienes amaron, a quienes sirvieron. La gente sirvieron al sol, la luna, el ejército de los cielos. Hasta el día de hoy hay gente que adora al sol. Dicen en Jeremías 16 que andaron en pos de dioses ajenos y los sirvieron. En Jeremías 22:9 adoraron a dioses ajenos y les sirvieron. O sea, tenemos muchas expresiones en el Antiguo Testamento donde los judíos sirvieron a dioses falsos, o sirvieron a ídolos, o sirvieron a otros reyes y otras naciones. Pero un momento, dijeron, jamás Abraham es nuestro padre, jamás hemos servido a nadie. Se olvidaron, primeramente, de la esclavitud más famosa de toda la historia. Fueron esclavos en Egipto por 400 años. Porque después de que José salvó a Egipto y a sus hermanos también, al final del libro de Génesis, pues llegó un rey que no conocía a José. Hizo esclavo de ellos. Les temió, tenía temor y empezó a matar a los niños. Y eso es donde sale la historia de Moisés. Moisés, ¿el qué? El libertador. Después de Abraham. Somos hijos de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Ustedes creen que será posible que una persona se olvida del pasado, de su esclavitud? ¿Será posible que tú y yo olvidamos de la esclavitud quizás que estamos metidos y creemos que somos libres y no lo somos? Pero no solamente 400 años sirvieron a los egipcios, sino que cuando llegaron a la tierra prometida, bajo Josué, entonces
empezaron a servir por lo menos por 111 años. Sirvieron a Mesopotamia, los moabitas, los amonitas, los amalecitas, los filisteos, los cananeos, los madianitas, los amalecitas, los amonitas y otra vez los filisteos. Es una historia del libro de los jueces, si no conocen esa historia. Y salieron por lo menos 16 o más libertadores. ¿Libertadores por qué? ¿Qué quiere decir jueces en la Biblia? Jueces en la Biblia no son los que juzgan, sino son libertadores. ¿Libertadores de quién? ¿De qué? De naciones que sometieron a los judíos en esclavitud. Jamás hemos sido esclavos de nadie, dijeron ellos. Pero no solo eso, sino que por 100 años más sirvieron a los asirios. Luego llegó el cautiverio de Babilonia. ¿Y cuántos años estuvieron en cautividad en Babilonia? Ni siquiera en su propio país. Llevados cautivos, como Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, el mismo profeta Ezequiel y muchos más fueron llevados en cautiverio. Esther, cuando llegó a ser reina de Persia, era en cautiverio. Ahora, 70 años en cautividad bajo Babilonia. Luego, 200 años, cuando llegó Babilonia, bueno, un paso hacia atrás, cuando llegó a Siria, llevó cautivo a los de Israel, el reino del norte, porque el reino se había dividido en dos partes. El reino del norte ya no tenía su independencia, perdieron su independencia 700 años antes de Cristo. Nunca volvieron a tener su independencia el reino del norte. 100 años después, los babilonios llevaron a Judá y también perdieron su independencia. Bajo los persas, ¿qué hicieron? Volvieron a su tierra en los tiempos de Zorobabel, Esdras y Nehemías y reconstruyeron el templo y la ciudad de Jerusalén, pero bajo la mano poderosa del imperio de Persia. Ciro, Darío, otros reyes de Persia sometieron a ellos bajo su poder. Entonces, como por más o menos 200 años sirvieron a los persas, no tenían su independencia. Luego, el famoso Alejandro Magno, que todo el mundo, aunque no sabe nada de la historia, han escuchado ese nombre, ¿verdad? 300 años antes de Cristo, que los persas habían conquistado más o menos hasta Grecia, la famosa batalla de Maratón. Mañana hace un maratón basado en esa batalla entre los persas y los griegos, donde un soldado corrió y dio la noticia de la batalla, después de correr 26 millas murió. Y estamos hablando de esa historia, 300 años o más antes de Cristo. Pero entonces llegó uno de Macedonia y se apoderó de Grecia y llegó a ser uno de los conquistadores más grandes, más famosos y con más influencia. La influencia de él permanece hasta el día de hoy, Alejandro Magno. Fue profetizado en el libro de Daniel, no hay tiempo para entrar en eso. Pero cuando Alejandro Magno vino, cuando llegó hasta Jerusalén, había conquistado a muchos terrenos, muchos territorios. Inclusive tiraron la ciudad de Tiro en el mar para cruzar y conquistar la ciudad de Tiro. Pero cuando llegaron a Jerusalén, salió el sacerdote a recibirle. Esto no está en la Biblia, pero está en la historia. Y entonces entregaron Jerusalén sin una batalla. Él no conquistó a Jerusalén con fuerza, pero ¿sabe qué? Lo conquistó como quiera. Así que estaban bajo los griegos. Cuando Alejandro Magno murió, ¿qué pasó? Se dividió entonces el reino de Grecia en 4 partes. Eso fue profetizado en la Biblia de antemano. 300 años antes Dios había dicho que eso iba a pasar. La Biblia es un libro maravilloso. Y entonces esos 4 generales de Alejandro Magno, pues en el norte Seleucio, en el sur Ptolomeo, al norte y sur de Israel, pelearon entre sí sobre Israel, y Israel llegó a ser por tiempo esclavo de Ptolomeo y por otro tiempo esclavo de los Seleucios. El más famoso o infamoso sería Antíoco Epífanes, que llegó y hasta hizo en el templo sacrificio a cerdos. Esto estamos hablando como 100 años antes de Cristo, hasta que salieron los macabeos. Esto no está en la Biblia, está en la Biblia proféticamente,
pero no está en la Biblia. Está en unos libros apócrifos, sí, pero por 160 años sirvieron a los griegos. Y después de los griegos, ¿quién se apoderó de ese territorio? Los romanos. En el mismo momento que Jesús está hablando con los judíos, aquí en Juan capítulo 8, no tienen su independencia. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Sería mejor, jamás hemos tenido libertad, menos bajo quizás David y Salomón y un par de reyes, pero fuera de esa historia, siempre han sido esclavos de alguien. Y es parecido a nosotros, que nosotros nos creemos libres, queremos ser libres y nos engañamos creyendo que somos libres, igual que los judíos, pero la realidad es que todos somos esclavos. Tengo mala noticia, todos somos esclavos, aunque decimos que no lo somos, aunque somos como los judíos y decimos, yo no soy esclavo de nadie, nadie me dice lo que yo tengo que hacer, yo vivo y yo vivo solo, yo vivo en mi familia, pero nadie me dice nada, yo hago lo que yo quiero. Pues vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y déjame decir una cosa. Los romanos, después de los días de Jesús, las cosas se pusieron mejor para los judíos. ¿O peor? Peor. Porque estando bajo el poder de Roma en los tiempos de Jesús y los apóstoles, se rebelaron. Entonces vino Tito de Roma, vino y destruyó por completo la ciudad de Jerusalén. Eso también fue profetizado en la Biblia. Todos estos eventos, Dios lo dijo de antemano en la Biblia, que eso sería un estudio para otro día, pero un estudio muy interesante. Así es que después de eso, trataron de regresar a su territorio en los años 200 por ahí, y entonces ellos fueron mandados de no, ni siquiera podían vivir en Jerusalén. Hasta los días, ¿perdone? Vamos a estar en 8:12. Pero hasta los días modernos, los judíos pues no han tenido una libertad completa. Sí, en el año 1948 pues consiguieron su independencia, pero ¿qué clase de libertad tienen ellos? Como decíamos en Puerto Rico, que los libres eran presos y los presos libres, porque todos vivimos en casa con reja. Porque los que queríamos libre estábamos en la cárcel por los bandidos que estaban en la calle. Y eso existe en muchas partes, que uno se cree libre y tiene su libertad, pero Israel, ¿cuánto le gustaría en verdad vivir allá? Donde aquí se habla de terrorismo de vez en cuando, allá es una cosa diaria. Ahí donde cada rato pues están peleando, no tienen ni siquiera su Jerusalén, no pertenece completamente a ellos. Hasta el día de hoy los judíos no pueden decir que son libres en verdad, pero no estamos aquí para hablar de los judíos. Hemos usado a ellos como ejemplo porque ellos son igual que nosotros, que nosotros creemos que somos libres, que jamás hemos sido esclavos de nadie, pero la verdad es que todos en verdad somos esclavos. Vamos a Romanos capítulo 8 y el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Aquí está hablando de unas personas, que vamos a decir que somos todos nosotros, que en verdad tenemos una vida en esclavitud por temor.
Hebreos habla de temor a la muerte. Y no me digas tú que tú no temes la muerte, porque tú comes todos los días. Porque sabes que si no comes vas a morir. Ahorita iba a pedir una oración por alguien que murió, pero en verdad, yo reconozco que él nunca buscó de Dios, nunca buscó de Cristo, nunca buscó de nadie, de las cosas de Dios, y yo me sentí como es inútil pedir oración para él, porque ya él ha sido condenado por nunca recibir a Jesucristo, ni la sangre de él, ni nada de esas cosas. Por eso que nunca lo trae. Pero esto es algo para que la gente se dé cuenta de que cuando estamos jóvenes, creemos que tenemos el mundo en la palma de la mano, y mientras nos ponemos más de edad y abrimos los ojos, y nos ponemos más viejos, es cuando empezamos a abrir los ojos, y lo importante es que no sea muy tarde. Bien, así es que tenemos que buscar la libertad que hay en Cristo mientras haya vida. Pero sin Cristo, como dice aquí, dice que en otro tiempo había un espíritu de esclavitud, viviendo en temor. El temor, y muchas veces tememos, como está diciendo Javier, muchas veces tememos las cosas que no debemos temer. La Biblia dice no debemos temer al hombre que puede matar el cuerpo, sino temer a Dios. Y somos esclavos de temor a la muerte, de temor al hombre. Cualquier cosita que pasa en la noticia nos mete miedo. Que el terrorismo, que el terremoto, que el huracán, que esto, que lo otro. Y todos tenemos temor a la muerte. Pero se habla aquí de una libertad. Vamos a seguir. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Que la misma creación, el mundo entero, está bajo esclavitud. ¿Desde cuándo? Desde que Adán y Eva pecaron. Desde esos días hay una maldición sobre la tierra, que Dios dijo que esta tierra tendría, antes el hombre trabajaba, pero era fácil. Ahora iba a trabajar con el sudor de su frente. Antes el parto de las mujeres era fácil, ahora es más difícil. Y así es que hay una maldición en la misma creación. La gente, yo no sé por qué, en verdad, los seres humanos somos especiales. Sabemos que esta creación está condenada y nos sorprendemos cada vez que hay un terremoto, cada vez que hay muerte, cada vez que hay un accidente de carretera, cada vez que hay un secuestro, cada vez que hay una guerra. No se sorprendan, esta tierra es así. El problema es que tenemos nuestra esperanza en esta tierra que está bajo esclavitud, esta tierra que va a ser destruida. Por eso tenemos que mirar las cosas más allá de este mundo. Amén. Haga lo que haga, no hay esperanza para este mundo. Esas son las malas noticias que tengo. Este mundo se va a perder. Estamos en un avión que se va a chocar y tenemos la esperanza de salir para salvarnos. Pero este mundo no se va a salvar nadie. No seguimos a Cristo para mejorar esta tierra. No seguimos a Cristo para que las cosas aquí se pongan mejor. Porque está bajo esclavitud. Viene un día de redención, sí. Viene un día cuando sí seremos librados verdaderamente. Pero mientras tanto, todos somos esclavos. La misma creación está bajo servidumbre. Versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero esperanza que se ve no es esperanza,
porque lo que algunos ven, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Así que nosotros tenemos esperanza de un día salir de la esclavitud. Tenemos esperanza de salir de esa esclavitud, de este mundo en el cual vivimos. Nosotros todos somos esclavos en un mundo esclavizado bajo la condenación por el pecado. Quererlo o no quererlo. Tú dices, bueno, yo soy libre, yo no tengo... Lamento decir que nadie tiene una libertad completa. Porque, volviendo a Juan 8, ¿qué dice en el próximo versículo que no leímos en Juan 8? Cuando los judíos dijeron en Juan 8:33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A veces usamos la palabra vicio. ¿Qué es un vicio? Un vicio es un pecado. A veces lo usan en un sentido positivo, pero mayormente es un pecado, algo malo, que uno repite y repite una y otra vez y no puede salir de ese vicio. Pues ahí tenemos un tremendo ejemplo de lo que es la esclavitud de pecado. Pero no es solamente los vicios que siempre hablamos, como las drogas, como el alcohol, como el juego y esas cosas que envician, como dicen. Pero si lo pensamos bien, todo pecado en verdad es esclavitud. El que no puede controlar la lengua es esclavo de su lengua. A veces queriendo decir lo bueno no sale porque es esclavo y sale la palabra mala. El que miente, a veces cuando le sale mejor decir la verdad, sale la mentira como quiera, porque están acostumbrados a mentir y están esclavizados a la mentira, que sale la mentira. El que es esclavo de adulterio, teniendo una esposa buena, pues busca por allá otras cosas, esclavo de sus sentimientos, de los deseos de la carne. Y así que todo pecado, en verdad es esclavitud. Todo pecado. Tú dices, ¿verdad? Como el hombre que dijo, yo no soy esclavo de cigarrillos. Yo no soy esclavo. Esto, hay gente sí que hay gente que tiene ese vicio, pero yo no tengo el vicio. Yo lo puedo dejar cuando yo quiero. Es más, lo he dejado 100 veces ya. Lo ha dejado 100 veces. Y tú bueno, se lo ha dejado 100 veces. Y quiere decir que ha vuelto 100 veces. Me parece una esclavitud. Y todos tenemos cosas así en nuestra vida. Puede ser el mismo enojo. Puede ser cualquier pecado que haya. Así es que yo conocí una señora que tenía 350 carteras. Eso es un pecado. Bueno, puede ser una esclavitud, sí. Hay gente que sí tiene esclavitud de la ropa. Yo conocí de un joven que por fin consiguió un trabajo y todo lo que ganaba lo gastaba en ropa. Entonces usaba la ropa una sola vez y lo botaba, y después son ejemplos extremistas, ¿verdad?, de esclavitud. Y yo digo, yo no estoy en ese extremo, pero analiza bien tu vida, a ver si somos esclavos o no. Yo no soy esclavo de la novela. Yo veo eso porque yo quiero verlo. Muchacho, pero el día que no puede llegar, bueno, hoy en día es fácil porque hay tantas maneras de grabar, ¿verdad? Pero los tiempos antes de eso, ¿te acuerdas? Cuando no se podía grabar fácilmente. Muchachos, si no podía llegar a la casa al tiempo para ver el próximo episodio de la novela, se moría. Esclavitud. Ejemplos de esclavitud, todos somos esclavos de algo. Yo soy esclavo de la película. Bueno, esto no es un momento de confesión, pero sí puede confesar a Dios. ¿Ok?
Si empezamos a confesar nuestra esclavitud aquí, no hay tiempo para terminar el mensaje. Vamos a confesar a Dios. Ok. Pecado. ¿Qué dice Tito 3? 2 y 3. Tito, capítulo 3. Tito 3. 2 y 3. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Déjame decir una cosa, una de las esclavitud más fuerte es el odio. Si tú odias a una persona, tú llegas a ser esclavo de esa persona. Yo sé, como me ha pasado. Yo he tenido un odio para un compañero de trabajo tan fuerte que levantando por la mañana, ¿en qué pensaba? En él. Llegando al trabajo, ¿en quién pensaba? En él. Trabajando, ¿en quién pensaba? En él. Al salir del trabajo, ¿en quién estaba pensando? Y a la hora de acostarse, seguía pensando en él. Yo era esclavo del odio, un vicio. Ese odio, hermanos, es una esclavitud. El perdón te puede librar de esa esclavitud. Y así es que Jesús dice a una palabra más fuerte todavía. Vamos a volver a Juan 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y ahora seguimos aquí, volviendo al versículo 34. Jesús le respondió: de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuréis matarme, por mi palabra no haya cabida en vosotros. Y sigue hablando. ¿Y qué dice en versículo 44? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Os ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Cuando Adán y Eva escucharon a Satanás, Satanás vino para contradecir la palabra de Dios. Dios dijo: no coma de este árbol. Satanás dijo: porque en el día que comieres moriréis. Satanás vino y dijo: no moriréis. Con una media verdad, porque la verdad es que no murieron físicamente cuando lo tocaron. No murieron. Él dijo una media verdad, pero torciendo la verdad de Dios, ellos llegaron a ser, en vez de hijos de Dios, esclavos de Satanás. Porque si yo hago lo que Satanás quiere, ¿en qué lado estoy? ¿Quién quiere que yo mate a una persona? Satanás. En el mundo que vivimos, la gente dice: la persona tiene que ser loco para hacer una cosa así, para matar a los hijos, para hacer esto, tiene que ser loco. No tiene que ser loco nada. Sencillamente tiene que ser esclavo de Satanás. Sencillamente, como todos nosotros somos capaces de hacerlo. Si tú no crees que eres capaz de matar a una persona, no te conoces. Porque la Biblia dice que si odiamos a una persona es igual que matar. No has sido honesto contigo mismo. Todos somos capaces de hacer esas cosas si nos dejamos llevar por Satanás. Y si nos dejamos llevar por Satanás, entonces somos esclavos de él.
En tu trabajo, si hay dos jefes que están uno en contra del otro, el jefe que tú obedeces, aunque dice, yo no estoy obedeciendo a nadie, yo estoy diciendo lo que yo quiero, pero si lo que yo quiero es lo que Satanás quiere, ¿a quién estoy sirviendo? ¿Quién es mi padre? ¿Quién me está dirigiendo? ¿Soy esclavo de quién? Así es que somos esclavos de Satanás si pecamos, somos esclavos de la mentira. Nuestra conciencia, pues, ¿por qué es que una persona muchas veces después de matar a otro se mata a sí mismo? La conciencia. Por la misma conciencia. Yo me creo libre y muchas veces es un acto de declarar libertad. Esta persona me molesta tanto que lo voy a quitar del mundo y matan a la persona, pero no le hace libre porque todavía tiene que vivir consigo mismo. Y ahora peor porque su conciencia ahora le molesta. Y ahora muchas veces por eso se quitan la vida. No encuentran libertad. La venganza no trae libertad. ¿Tú crees que te va a hacer libre? Si algo mal pasa a esta persona, entonces seré libre. No, porque la misma conciencia no te deja libre. Somos esclavos de nuestros deseos. Tenemos que preguntarnos, ¿de qué somos esclavos? ¿De qué eres esclavo? ¿De qué soy esclavo? ¿Del alcohol? ¿Del cigarrillo? ¿De las drogas legales o ilegales? ¿La televisión? ¿La música? ¿Las novelas? ¿El sexo? ¿La comida? ¿La violencia? ¿El deporte? ¿La familia? ¿El dinero? ¿El trabajo? ¿La casa? ¿El carro? ¿El cine? Y podemos seguir, la lista sigue. Cualquier cosa en este mundo podemos ser esclavos. Hay gente que son esclavos de un pedacito de pan. PlayStation. Hay gente que son esclavos de cualquier cosa. Tú ves en algunos países donde son esclavos de la vaca en algunos países. Que las vacas son como dioses y no lo pueden matar. Y así que de cualquier cosa tú te puedes ser esclavo. Y vamos a Romanos entonces, capítulo 6, porque hay otra posibilidad. Como quiera, todos somos esclavos, punto. Pero no tenemos que ser esclavos del pecado. No tenemos que ser esclavos de Satanás, pero sí tenemos que ser esclavos. Romanos capítulo 6, comenzando en versículo 15. Dice que pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Imposible que no sea esclavo de nadie. ¿Quién en verdad se puede librar? Yo soy libre, puedo hacer lo que yo quiera, yo soy esclavo de nadie. Me voy a brincar del John Hancock Tower allá en... ¿Y qué pasa con mi libertad? Soy libre para brincar, ¿sí? Pero esclavo de la gravedad, que me va a aplastar en el piso. Como quiera somos esclavos. Ahora, ¿qué tú prefieres ser? ¿Esclavo de un amo bueno o esclavo de un amo malo? Eso es lo que tenemos que escoger. Amén. Y dice que o somos esclavos de pecado para muerte o somos esclavos de la obediencia para justicia. Seguimos en 17, Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos de pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. La gente dice, yo no quiero llegar a ser cristiano. Los cristianos no pueden hacer esto, no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello, no pueden gozar, no pueden... Y es una esclavitud. Está bien, es una esclavitud. Pero ¿qué esclavitud tú prefieres? ¿La que tú tienes ahora? ¿Que te lleva a la muerte?
que te hace libre para bailar y beber y todo, y libre también para tener ese gran dolor de cabeza el otro día. ¿Ah? ¿Prefiere esa esclavitud? ¿O la esclavitud de obedecer a Cristo y levantarse por la mañana del domingo contento y alegre porque no hiciste nada que se te olvidó anoche sábado por la gran fiesta que pasaste? ¿Cuál esclavitud prefieres? ¿Una esclavitud que te trae libertad a largo plazo? ¿O una esclavitud que cada día te da el golpe y al final te da la muerte? Y así es que dice en 18, libertos del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Y déjame decir, la gente sirve a la inmundicia. O sea, entregan su cuerpo, dicen que están gozando, pero tú lo ves al otro día todo desbaratado, todo. Es que toma drogas por 40 años y vive tantos años. ¿Cómo se ve? ¿Se ve como que se entregó algo bueno? No. O sea, ¿va a entregar tu cuerpo a eso? ¿O va a entregar tu cuerpo, que como quiera va a morir, para luego recibir un cuerpo bueno, resucitado? Servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Por cuanto eres esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Goza por un tiempo. ¿Qué tú prefieres? ¿Tener una peseta por una semana para luego tener $1 millón el resto de la vida? ¿O quieres tener $1 billón por un día para tener una peseta por el resto de la vida? Bueno, yo quiero una peseta para el resto de la vida y $1 billón por un mediodía. Pues, ¿qué tú prefieres? ¿Gozar por 70 años y sufrir por la eternidad? ¿O sacrificarse un poco por 70 años? No es tanto tampoco. Dijo Cristo, mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Hay problemas, sí. Hay muchos problemas. Pero también hay esperanza de una vida eterna. Mas ahora, en 22, que habéis sido libertos de pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora no podemos terminar sin una advertencia, porque toda la gente, todas las religiones, todo el que lee la Biblia, conocen la diferencia entre la esclavitud de pecado y la esclavitud de Cristo. Pero algunos aprovechan de esto para, en verdad, hacernos esclavos, pensando que somos libres. Vamos a 2 de Pedro, que habla de personas como Balaam. 2 de Pedro 2:17 dice: estos son fuentes sin agua. 2 de Pedro 2:17, nubes empujadas por la tormenta, por lo cual la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias con la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Por el que es vencido por alguno es hecho esclavo de que lo venció. Las iglesias, la televisión, las librerías están llenos de personas y libros y videos y presentaciones de personas presentando y ofreciendo libertad, que ellos mismos son más esclavos que las personas a los cuales están predicando. Tengamos cuidado.
No siga a cualquier persona que promete libertad. Lee la Biblia por tu propia cuenta. No crea a nadie, ni lo que yo estoy diciendo. Crea a Dios. Amén. Lee la Biblia. Conozca a Jesús. No sigue cualquier predicador que hay por ahí. No sigue cualquier religión que haya por ahí. Conozca a Dios por tu propia cuenta, leyendo tu propia Biblia, para que encuentres entonces la verdadera libertad, de la cual queremos hablar en un mensaje futuro, para dar más el lado positivo de la libertad que pueda haber. Pero recuerden, de esto no podemos escapar. Todos somos esclavos ahora mismo. O somos esclavos de Satanás, o somos esclavos de Dios. Y tú en tu corazón sabes de quién eres esclavo. Amén. Si no sabes cómo salir de esa esclavitud, pues seguiremos hablando. Muchos sabemos, pero no hemos tomado el paso de seguir a Cristo con fe, arrepentidos, confesando su nombre y bautizándonos en su nombre para empezar una vida de libertad, sí, de pecado, pero ahora esclavitud a Cristo, pero una esclavitud bonita. Amén. Porque sirviendo a Jesús es cuando en verdad vienen las bendiciones en esta vida y más importante todavía, las bendiciones por toda eternidad. Amén. Oremos.